Estaba ya adolescente y... Claro, bueno, dímelo a mí que ando en esa situación. Sí, yo no me imagino con los míos que están en esa edad ahorita. La mi hija va a cumplir 14 años. ¿Les darías igual para No, yo siempre me juré a mí misma que no le haría eso a mis hijos. Con tiempo de preparación. Yo no hablaba inglés y, ¿sabes? Yo llegué allá estudiando Shakespeare y dije que no puedo ni... ¿Qué tal te pegó el inglés? ¿El cambio cómo fue? Fue fuerte porque yo era mala. Vas atrás, eso que viene de que tu mamá te dijo que estaba ahí. Todo es... Y si no me hubiera ido para Venezuela, no hubiera pasado eso. Los azares de la vida, ¿eh? No, yo creo que no hay... Yo creo que hay cosas que están escritas. ¿Qué tal, Rose? Muy bien, muchísimas gracias. No, gracias a ti por venir al podcast al final. ¿Se ha podido? Se logró. ¿Sí? Ya estás bien, ¿no? Estás mejor. Sí. Al principio de año fue fuerte, un poquito enferma. Pero ¿qué te dio? ¿Una gripe, no? Sí, una gripe fuerte. El invierno estuvo fuerte, entonces me enfermé. Pero había como un virus general, sí. ¿no? Con los niños y eso, sí. Ah, bueno. Pero aquí se logró. Se vino desde la casa. Lo importante es que estás aquí. Llegamos, sí. Que me sorprendí que al final somos vecinos. Sí, qué loco. Y estamos del otro lado de la ciudad ahorita. Pero sí, vivimos muy cerca. Y nuestros hijas van para el mismo colegio. Sí, mira, qué curioso. Y que el mundo es muy pequeño. El mundo es muy pequeño. Un pañuelo, dice mi madre. El mundo es un pañuelo. Completamente. Bueno, Rose, cuéntame. ¿Qué te trajo aquí? ¿Cómo fue que Rose acabó aquí en Reino Unido? No, muchas gracias. Sí, mi historia es un poquito diferente a la diáspora, como nosotros decimos en Venezuela, a la diáspora, a los que salimos de Venezuela, porque yo me vine a principios de los 90. Ah, ok. Mi mamá, no fueron por razones políticas, fue porque ella había nacido aquí de padres diplomáticos. Y cuando se separa de mi papá por cuestiones de cómo era su relación con él, etcétera, ella decide... O sea, tu madre es inglesa de nacimiento. Pero de nacimiento de padres venezolanos. Ya, okay. Porque mi abuelo estaba estudiando y trabajando aquí como diplomático del gobierno venezolano. Cuerpo diplomático, sí. Ok. Entonces ella nació aquí. Después ella se cría en Bélgica y con 9 años que regresa a Venezuela. Ya. Y ella conoce a mi padre, se casan, todo. Y es después cuando se divorcian, que ella decide venirse a Inglaterra porque su hermano ya había emigrado. Creo que mi familia, al haber vivido tanto en Europa y ¿sabes? Siendo hijos de diplomáticos, tenían como una percepción un poco diferente. Claro, no era tan real de lo que y sucedía. Ya mi tío se había ido a Canadá, había regresado. Después él decidió venirse ya casi a finales de los 80, que el venezolano en esa época no emigraba. Eran muy pocos los que emigraban. Era un país receptor, de hecho. Correctamente. Pero ellos, después de haber vivido en Canadá, que tenía otras ambiciones, decidió venirse a Inglaterra. Y cuando mi mamá se separó de mi papá, dijo, mira aquí, el gobierno, como eres inglesa, te puede ayudar con los niños, ¿sabes? Te dan beneficios, etcétera. Esa es la realidad del por qué nos vinimos a Inglaterra, porque como madre soltera iba a tener esa ayuda de un estado que no tenía que empezar de cero completamente. Oh, sí. ¿Qué edad tenías tú? Yo tenía 13 años, casi 14. Wow. Sí, estaba en medio del bachillerato en Venezuela. Teenager. Era teenager, fue bastante fuerte. Yo me enteré a las 8 de la mañana y el avión salía a las 2 de la tarde. No. Sí, porque sabían que si no, no me iba a venir. Ah. Estaba ya adolescente y... Claro, bueno, dímelo a mí que ando en esa situación. Sí, yo no me imagino con los míos que están en esa edad ahorita. Mi hija va a cumplir 14 años. ¿Les darías igual para No, yo siempre me juré a mí misma que no le haría eso a mis hijos. Nosotros pensamos un momento irnos para España y siempre dije hasta los 10 años. Después de los 10 no, los tienen ya... Que ya ellos decían a los 20, capaz terminan en China, en Hong Kong, pero que sea su decisión. No cuando están en el medio de la adolescencia, fue muy fuerte. A mí me pasó algo cuando mi hijo tenía 12 años. Llevaba yo aquí 5 o 6 años. Y de golpe me dio la intención de que me quería volver a España. Y me voy a España y me voy a España. Y no me interesaba. Y no sé, yo creo que todo el mundo tiene como esa crisis en un momento de aquí. Es que aquí el clima es muy duro. Y le dije a mi hijo... se llama Joel, le digo, Joel, nos vamos a España. Me dijo, no, papá, yo no me voy. Y yo, ¿por qué? Digo, que no, que soy tu papá y que tú tienes que hacer lo que vale papá. Pero yo no quiero perder ni mis amigos, ni mi inglés. No quiero perder mis amigos otra vez, porque ya perdí los de España, ni quiero perder mi inglés. Claro. Mocoso. Pero bueno, me quedé así como un poco pensando y al final le digo, no, pues tienes que hacer lo que te digo y así va a ser. Dijo, vale, papá, si yo voy, no voy a estudiar. Yo,
¿Estás hablando en serio? Qué fuerte. Yo, sí. Entonces, me ha venido ese déjà vu con lo que te ha pasado a ti. Por eso te he preguntado de que si lo harías. Y no, al final, pues oye, desistí, ¿no? Y entendí que por el mismo bien de mis hijos, pues estoy mejor aquí y obviamente por mí. Sí, y fue no muy me fuerte regresé. porque yo en esa época no había internet ni nada, pero igualito yo llamaba y me acuerdo que ahorraba y me iba para, que eran como lo que le llaman en España los locutorios. Aquí era Sí. International, no me acuerdo bien cómo se llama, ¿no? Que habían como casetas de llamadas para llamar internacionalmente. Eso antes que sacaran las tarjetas. Y llamaba a Venezuela a mis amigas y todas, Venezuela estaba todavía bien. Yo también viví eso, ¿eh? Todavía estaba bien para cierta clase social, etcétera. Habían, ya estaban empezando los cambios de fractura social, etcétera, pero el adolescente no lo estaba sintiendo. Y eso es lo que yo cuando hablaba con ellas, que no, nos vamos a la playa y nos vamos para acá y vamos a la universidad y eso. Y yo aquí, yo decía, yo aquí chupando este frío. Pero bueno, Claro. pero ahora no, fue lo mejor. ¿De qué parte de Venezuela eres? Caracas. Caracas, la capital. Ah. Sí, soy caraqueña, hasta los tuétanos, como digo, muy caraqueña. Muy feliz de haber nacido en Caracas y criarme en Caracas, a pesar que me fui muy pequeña, siempre, después, con el tiempo, ya cuando empecé a trabajar con 16, 17 años, iba a Venezuela muy frecuentemente. Bonito, yo estuve en Caracas en el 93. Ese fue el año que me vine. ¿Sí? Sí. Por Santa Bárbara era el vuelo que tomé. Ajá, sí, la línea. Me quedé y conocí Caracas, muy bonito, me encantó. Es muy bonita. Es una ciudad muy compleja. Puede ser muy fuerte, muy fea, y puede ser la ciudad más bella del mundo al mismo tiempo. A mí me gustó. Es una ciudad con muchos contrastes. Eso. Bueno, o sea, ¿y qué tal? ¿Cómo fue el inicio aquí? O sea, ahí un adolescente aquí recién llegada. Claro, fue a apoyar mucho a mi mamá. Sí. Yo era la mayor, ella se vino venimos 3 hijos. Uh-huh. Yo venía ya de 13, el otro tenía 7, iba para 8 y el otro tenía 2 años, mi hermano menor. Entonces, a mí siempre me criaron, yo soy la mayor de todos los primos, mi mamá me tuvo, ella se casó muy jovencita. Entonces, entre mis primos y yo hay mucha diferencia de edad. Le llevo a todos 5 o 6 años. Entonces, siempre a mí me criaron con eso de que soy la mayor, que tengo que ser responsable, que tengo que ayudar. Sí, que fue bastante fuerte, pero eso me hizo quien soy hoy. En muchos sentidos, tener esa responsabilidad, haberme inculcado ese de ayudar, de ser muy familiar, de poner a mi familia siempre en primer lugar, pero sin descuidarme a mí, porque también es también yo avanzar, etcétera. Entonces, al principio era ayudar a mi mamá a cuidar a mis hermanos para que ella pudiera trabajar. Obviamente, como toda latina, le tocó limpiar cuando llegó, a pesar que ella era diseñadora gráfica en Venezuela, tenía su carrera, etcétera. Ahorita sacando cuentas, mi mamá lo que tenía era 34 años. Wow. Cuando emigramos. Y es una locura, yo la veía ya, o sea, es una señora. Con esa edad vine yo aquí. Exactamente, entonces estaba muy jovencita. Wow. Inglaterra era no es la misma, yo creo que Inglaterra no es la misma Inglaterra que es hoy, que tenía más espacio para los emigrantes en aquel momento. En ese entonces era más complicado. Sí, me acuerdo algo que eso definió quién soy hoy, es que en el grupo de amigos que teníamos, nosotros éramos parte de una congregación de religión que era en español, y estábamos con muchos latinos, colombianos, etcétera. Y muchos de ellos llevaban a los hijos a ayudarlos a limpiar en las mañanas o en la noche, porque es para hacerlo más rápido. Y yo le preguntaba, y yo un momento, claro, y ellos a veces le daban dinero, y entonces yo, ay, mira, tal tiene 50 pounds, yo no tengo. Y entonces le digo, mami, yo quiero ir contigo, para que me pague. Y mi mamá, no, tu único trabajo, tú solamente tienes que estudiar. Tu único trabajo es estudiar. Y ya el trabajo, que lo que me ayudes con los niños es suficiente. Que sabes que se los preparaba en la mañana, les daba el desayuno, y eso para que llegara y se los llevara para la primaria. Papel de madre, casi. Sí, pero bueno, pero claro, mi mamá siempre fue demasiado mamagallina. Yo no aprendí a cocinar ni nada hasta que dejé mi casa. Ella era la que se paraba a las 2 de la mañana y dejaba el almuerzo hecho todo
todo envuelto desde Venezuela. Dejaba todo que yo ya solamente lo tenía que poner en el microondas Calentarlo y ya, y calentarlo y ya. En ese sentido ella era siempre, todavía, ella llega a mi casa y no me deja hacer nada. ¿Cómo se llama tu madre? Rosa. Rosa también, Sí, un saludo sí. a Rosa. Ella se llama Rosa Amalia. Rosa Amalia. Y yo soy Rosmalia. ¿Dónde está Rosa Amalia? ¿Dónde está? ¿Aquí? Está en Notting Hill, ya. Notting Vive Hill. en Notting Hill. Ah, saludos a Rosa Amalia. Sí, mami. Sí, entonces fue muy bonito. Eso me ayudó muchísimo. Claro, yo terminé el bachillerato con los GCSEs más terribles de la historia. Sí. Claro, porque llegué cuando estábamos entrando Year 10 y mi inglés era mal. Yo no hablaba inglés. Tenías poco tiempo de preparación. Yo no hablaba inglés y, ¿sabes? Yo llegué allá estudiando Shakespeare y yo, pero es que no puedo ni... ¿Qué tal te pegó el inglés? ¿El cambio cómo fue? Fue fuerte porque yo era mala hablando. Bueno, todavía no soy muy buena. A mí el inglés lo hablo, soy bilingüe y todo, pero tengo un acento muy fuerte, etcétera. Y es porque a mí no me entraba el inglés en Venezuela. Yo lo llevaba, era la asignatura que peor llevaba en el colegio. Y cuando llegamos acá, había una chica portuguesa en la clase. Yeah. Y a los 6 meses yo estaba hablando portugués. ¿En serio? Y ahí fue cuando me digo... ¿Aprendiste pero más rápido portugués? Todavía lo recuerdo. Hablo más o menos portugués y me gusta hablar mucho portugués. Se me da natural el portugués. Sí, el inglés no. Entonces, qué curioso. Sí, entonces al tiempo me empecé a juntar con las niñas inglesas. Yeah. Yo estudié aquí cerca, en el norte de Londres, en Kilburn. Kilburn, yeah. Yo iba a un colegio que se llama Queen's Park. Y a pesar que es un colegio con bastante diversidad, me empecé a juntar con varias muchachas que eran de mi área. Y con el tiempo sí, ya estaba hablando a los trancazos, como se dice, el inglés de la calle. Ya. Oye, pero en esa época también pocos latinas, ¿no? En el colegio. Nadie, sí. Había una chica que era mitad árabe, mitad colombiana, me acuerdo. Se llamaba Alicia. Esta chica que era portuguesa se llamaba Vania. Y sí, ya más nadie. Pero el contacto latino era más que todo por la congregación que íbamos. Sí. Que sí, ponte a ver, cuando yo iba a la congregación eran 2 en Londres y creo que ahorita son 15. ¿Congregación de qué religión? De los Testigos de Jehová. Testigos de Jehová, ah. Y ahí había más latinos. Sí, era una congregación en español. Ah, ¿que estaba dónde? Estaba en Victoria, íbamos a la de Victoria en aquel momento. Había una en Kilburn, otra en Victoria, pero mi tío era anciano de la de Victoria, y entonces íbamos siempre a Victoria. Ya. O sea, y ahí ya con tus nuevas amigas inglesas ya empezaste a... Sí. Ya. Y sí, con ellas mismas me ayudaron a conseguir mi primer trabajo, que fue en Kilburn High Road, como dependiente, como le dicen en España, como vendedora, en una tienda de ropa de chicas. Ya. Y ahí empecé a trabajar, pero mi mamá, la condición era que tenía que seguir estudiando. Tú puedes trabajar, pero tienes que estudiar. Y empecé a estudiar de noche. Sí, ¿qué estudiabas? Hice la A-Level en español porque ya tenía el único GCSE que salí bien. El de español. Sí. Pero era difícil porque para mí era al revés. Sí, había que escribir en inglés lo que uno leía en español y mi inglés no estaba tan bueno. Pues saqué A. Entonces hice el A-Level para... Mi hija no lo quería hacer. ¿Cuál? El de español. El de español, sí, lo hice como GCSE. Y empecé también a hacer un curso de Bilingual Studies porque en aquel momento quería ser traductora. Quería estudiar algo con traducción. Y lo saqué el diploma, saqué el A-Level y después me di cuenta que yo quería trabajar diciendo lo que yo pienso, no lo que dije. Esta es una carrera que voy a toda la vida decir lo que las otras personas piensan o necesitan, etcétera, y no lo que yo quiero. Lo que tú sientes. Y me acuerdo que empezaron a salir las computadoras, los ordenadores. Y se me daba muy fácil. O sea, yo me ponía a abrir Excel, ponía a abrir todo y se me daba muy fácil. Y dije, no, por aquí va. Tengo que estudiar informática. Sí. Y ahí es donde te metes a lo que te dedicas. Me voy un año para Venezuela. Ah, ¿te fuiste a Venezuela? Había que sacarse la espina. El año, ya es el 99, ya. ¿Pero por qué te fuiste? O sea, ¿qué fue? Por malcriada. ¿Sí? Por malcriada, porque a mí me gusta ir a Venezuela y a mí me trajeron aquí de... Fue como acto de rebeldía, sí, ¿no? Me trajeron obligada, yo no quería. Entonces me voy para Venezuela un año a vivir con mi abuela. No. Pero es el único año que no he trabajado en mi vida, desde que tengo 16 años.
Bueno, y trabajé allá, fui promotora, hice allí, sí, porque yo siempre estoy inventando. Sí, sí, es polifacético. Me encanta, sí. Para mi desdicha se dice. ¿Te has dicho? Bueno, o dicha, Sí, ¿no? o También dicha. puede ser. Fue muy bonito porque ese año viví con mi abuela que falleció muy poco después, tiempo después, falleció al año que me vine, desde que me regresé. Traté de entrar a la universidad en Venezuela. Ah, Porque yo tenía un médico que había sido mi cardiólogo y él era como el rector de la universidad, que es una de las mejores universidades de Venezuela, la Universidad Central de Venezuela, que quedaba cerca de mi casa, y ese era mi sueño, estudiar en esa universidad. Mis tíos salieron, uno de mis tíos salieron de esa universidad, etcétera. Yo quería ir, podía ir hasta andando, tradición caminando. familiar. Sí, era desde pequeñita cada vez que pasaba por la universidad decía, yo voy a estudiar ahí, esta va a ser Lo mi tenías universidad. idealizado. Siempre, siempre. Y nunca me dieron la reválida del bachillerato británico. Oh, Nunca pude entrar a la universidad porque me mandaron a hacer reválida, que se llama ya de historia, de geografía, de todas las asignaturas que yo no vi aquí. claro, para O sea, compensar. me validaron fue ciencias, matemáticas, todo eso. Porque a pesar que saqué malos GCSE eran como que pasaba, porque allá es de 0 a 20, de 0 a 20. 20, Entonces, sí. como todas saqué Ds o Es, cosas así, ¿no? No es que, o Cs, estaba como que había pasado. Me las revalidaron, pero no me daban el bachillerato. Pasé un año tratando. Y mis tíos me convencieron diciéndome que la gente no se viene de Inglaterra a estudiar a Venezuela. La gente se va de Venezuela Sí. a estudiar a Inglaterra. Tú eras el salmón, el que iba a contracorriente. Y como la carrera aquí son 3 años, Claro. el undergrad, pero allá son 5, me dijeron, hazlo. Es más, me decían, te puedes hacer el undergrad, haces un máster y te vienes a Venezuela con ya el posgrado, que es lo que te va a tomar aquí, sacar 5 años de universidad. Y esa universidad era pública y tenían muchas huelgas también, perdían muchas clases, me dijo. Vete y regresas. Y así fue que me convencieron que me regresara. Que yo decía, no, yo me voy, saco la carrera y me regreso. Fuiste, Rose, fuiste manipulada por segunda vez. Me manipularon por segunda vez. Pero fue lo mejor que pasó. Sí, sí, hombre, o sea, lo hicieron obviamente con buena intención. Por mi bien, porque era porque era lo lógico. Entonces sí, así regresé y estudié computación aquí en UCL. De noche estudié, trabajaba de día, estudiaba de noche, todo pasa por, mira, si no me hubiera ido, no hubiera regresado y cuando regresé mi mamá me dijo, ¿qué vas a hacer? Ya no estaba en la tienda, ya regresar a la tienda no me provoca. Ya no. Entonces mamá dijo, mira, yo estaba haciendo temping con una agencia que se llama Adecco, no sé si sabes. Sí, conozco. Y siempre están buscando gente en oficina. Eso eres más. Mi mamá dice, tú tienes buena presencia, hablas bien y no sé qué más. Haz eso. Que me estás metiéndote en la tienda, que tienes que trabajar sábados, que tienes que trabajar, que está un mundo tan fuerte. Y como ya ella Ya sabía que me controlabas. gustaba y tú eres muy buena en computación. Tú sabes hacer hojas de Excel, escribes muy bien, sabes en Word, sabes, eso es algo que a ellos les importa. Estamos hablando al principio de los 2000. Yo, vale. Entonces me voy para era en Victoria, eso ya no está, pero había una sucursal de Erika ahí en Sí, Victoria. antes habían en varios sitios, ahora Sí, es todo online. todo online. Yo fui, entonces me dijeron que me sentaron, me hicieron una prueba, me acuerdo, escribí cómo mandar un email, no sé qué más, mira, estás bien. Entonces, para manejar el un office. temping job, ¿no? Entonces me abren así y hacen, mira, aquí ya tenemos uno en Canary Wharf. Y yo vivía en Kilburn, yo me había regresado de casa de mi mamá, en Canary Wharf. Y en aquel momento no existía ni la Jubilee, no sé si la Jubilee ya había hecho la extensión, pero me acuerdo que había que agarrar el DLR. Tendría que agarrar el DLR en Baker Street, creo que lo agarraba por ahí. Algo así, era un cambio, era largo, el viajecito era largo, era complicado para Canary Wharf desde Northwest London, desde Kilburn. Pero yo agarré y dije, sí, para allá voy. Esto está, voy para allá. Empiezo en Canary Wharf, era con el gobierno británico, pero en la agencia que llevaba el Radio Spectrum, se llamaba the Radio Communications Agency. Era parte de DTI, que era Department of Trade and Industry, ya todo eso ha cambiado en el gobierno. Y entro en Training and Development. Training and Development, la parte de recursos humanos,
Y entro y me hago amiga de todas eran mucho mayores que yo, pero todos todo el mundo era muy respetuoso. Era una Inglaterra que yo no había vivido todavía. Muy profesionales, chévere, pues todo estaba en papel, pues todos eran carpetas y carpetas y carpetas y carpetas. Y yo empiezo y me hago muy amiga como de que era la manager, que se llamaba Catherine. Y yo, ay, pero esto lo podemos hacer en Excel, lo podemos hacer hasta en una base de datos en Access. Y entonces me empieza a dar como trabajos como, ok, te voy a dar este proyecto para ver qué hacía. Y se lo hacía. Y yo tenía esa hambre. Y entonces, pero claro, el punto era que en septiembre yo me iba a la universidad. Entonces estamos a esto, yo regresé como en marzo, abril. Sí, mi punto era en septiembre. Estoy como en marzo, abril. Entonces me dice, ¿y si estudias de noche y sigues trabajando con nosotros? Y yo, ok. Y pero vamos a hacer una cosa, nosotros vamos a sponsor. Aunque en aquel momento los fees eran muy poquitos, se pagaban como 1,000 libras al año. Pero para 1,000 libras en ese momento para mí era muchísimo dinero. Pero me ayudaban con los libros y me daban también tiempo para estudiar. Si era sponsor por el trabajo. Yo, vale, ok. Vamos a hacer eso y me quedo aquí full time y me hicieron permanente. Tengo que hago las entrevistas, hago todo, pero sí con mucho apoyo. Amigas que las he tenido por muchos años todavía. Y fue muy bonito. Y al año ya yo estaba aburrida. Ya había... Te aburre rápido, ¿eh? Sí. Ya había digitalizado toda la... Ya trajiste todo eso a este centenario, ¿no? Sí. Estaba aburrida. Entonces yo empiezo a ver al equipo ya tenía un año en la universidad. Y empiezo a ver a la parte de el equipo de computación, que eran puros hombres, mayores. Pero era interesante porque fue el primer public partner, que se llama PPP, Public Private Partnership, que era el gobierno outsourcing la parte de computación, que lo hacía en aquel momento, se llamaba Logica CMG hoy en día, que era una consultoría de informática. Pero ellos tenían un equipo interno que era como que los manejaba. Entonces, no había muchos cargos de analistas ni nada, más que todos eran de gerenciales. Okay. Pero, de repente, no me acuerdo cómo fue, había uno que se llamaba analista en seguridad. Por eso que me estoy expandiendo, porque todo llega hasta donde estoy hoy. Todo te enlaza ahí. Todo se enlaza a donde quién soy yo hoy. De ese primer trabajo, de esa primera oportunidad, de haber dicho que sí, no importaba que era súper lejos. Sí. Pasó el año y yo digo, ay, mira, yo no... Que viene más atrás, eso que viene de que tu mamá te dijo que estaba ahí. Todo es... Y si no me hubiera ido para Venezuela, claro, no hubiera pasado eso. Los azares de la vida, ¿eh? No, yo creo que no hay... Yo creo que hay cosas que están escritas. No sé. Conectadísimas. Para mi vida todo ha sido así. Sí. Y agarra y mi manager, que me quería mucho, me dice, vale, voy a hablar con él. ¿Ya? Yo ya estaba aplicando porque quería una promoción. Y apliqué a otro lado, aparte de policy. Me dijeron que no, porque no todo fue camino de rosas. Muchos no. Claro. Muchos no. Muchos que, pero es que tú, pero ¿por qué te quieres promover ya si lo que tienes es un año aquí? O sea, había mucha mentalidad retrógrada de que tú tienes, ¿cómo se decía? You have to serve your time. ¿Sabes? Tienes que servir tu tiempo. Claro. O sea, uno tiene que estar en el puesto mínimo 2 años. Digo, ¿pero por qué? Si estoy aburrida. No quiero. Eso mucha gente te dice en muchos sitios, ¿no? Porque sí. Yo considero que es como, a ver, tú no tienes la valentía de hacerlo y yo sí. Sí. Y él no lo tengo. Y si me voy a estrellar, deja que me estrelle yo. Exacto. Eso es sí, porque uno también tiene que escuchar consejos, también cuando uno está tan joven. Ahora uno lo ve con la edad. Sí, pero hay consejos que a veces lo dicen como de serie. Tus propias limitaciones. Sí, exacto. Entonces agarramos, long story short, como se dice en inglés, me dieron el programa de analista en seguridad. Ese fue mi primer trabajo en cyber security, en aquel momento era IT security. Esta organización hizo lo que es hoy ISO 27001, que es una certificación en cyber muy grande mundialmente. Nosotros fuimos uno de los primeros en el Reino Unido. Eso me dio un currículo. Claro, cuando yo termino la universidad, tengo esa experiencia. Sí. Trato de subir en esa empresa. Ya en aquel momento habíamos migrado a hacer que es hoy en día Ofcom, que es la Office of Communication, los reguladores de toda la parte de comunicaciones. Ya yo tenía, ¿cómo se llama? El glass ceiling.
ya como había empezado tan jovencita, habíamos migrado mucho, ya ese jefe que creyó tanto en mí no estaba, mucha gente ya no estaba. Sufrí mucho. Quería ciertos puestos, me decían que no, tenía un manager que me decía que yo nunca iba a llegar a ningún lado, me lo dijo muchas veces, después lo vi con el tiempo, fue divertido. Me dijo, ¿te acuerdas? Pues, firmabas tú el contrato de él. Sí, casi, le ofrecí trabajo en Accenture, y me puse a buscar nuevos horizontes, muchos no, yo estaba, y buscaba en aquel momento compañías que tuvieran sucursales en Venezuela, porque mi sueño seguía estando de regresar. Venezuela. Pero IBM, etcétera, no. Me busqué un coach que me ayudó muchísimo al currículo, a formatearlo, ¿cómo se llama? A la carta de presentación, la que me ayudó en la parte de entrevista, porque hablo mucho, soy ADHD. En aquel momento no lo sabía, pero claro, me puedo expandir, pierdo, ¿sabes? Y cuando es en un mundo tan competitivo, tienes que ser, y estoy compitiendo con niños que vienen de clase media, porque todas estas consultorías agarran de ciertas universidades. Claro que tienen un nivel top. Sí, entonces, a pesar, yo sé que es muy, muy buen degree y todo, pero igualmente, como tenía esa experiencia, entré, pero vuelvo a entrar desde cero. Entro como analista 1. Todos esos años de experiencia, tenía 4 años de experiencia ya, vuelvo a empezar de cero, pero es la única forma de hacerlo, para poder entrar en esa empresa. Pero lo asumiste bien, ¿no? Lo asumí con toda la felicidad, era mayor que mis colegas que estaban a mí mismo, al final, con el tiempo era manager de gente que era mucho menor que yo, o mi manager era menor que yo en varios momentos. Menor que yo, perdón. A todos nos ha pasado. Que era menor que yo y uno que, bueno, sí. Pero todo bien, todo muy bonito. Entré en Accenture, que es una consultora global, como Cybersecurity Analyst. Estuve 10 años ahí, salí como Senior Manager. Y de ahí he tenido una carrera. Sigo trabajando en Cyber, trabajé en Direct Line, que es una aseguradora, varios años. Y hoy en día estoy en Fidelity, que es un hedge fund management, que es asset management, toda la parte de pensiones, etcétera, pero global. Te contexto, el portafolio son 700 billones. Wow. Entonces somos un team global, somos 200 personas globalmente. La mayoría del leadership está aquí en el Reino Unido. Pero sí, 25 años de carrera, 26 años de carrera desde que empecé la universidad. Porque es raro, porque si lo digo, desde que terminé de estudiar, pero sí, como yo trabajaba ya cuando estudiaba, claro, entonces en verdad son 26 años. Porque, 25, 2001. Wow. O sea, una amplia carrera, pero también empezaste muy joven. Estaba muy jovencita, con 21 años, sí. Bueno, y a día de hoy, ¿cómo estás? ¿Estás bien en tu trabajo? Sí, es fuerte porque es muy demandante. Eso te iba a decir, tiene mucha... Es muy demandante y ya la niña que se quedaba hasta las 12 de la noche en Cyber eran viendo threads, viendo cosas, ya no existe. Ya yo cuando termino a las 7 quiero ver Netflix con mi esposo. Cosas normales. Y los niños, desde que tuve hijos, mi perspectiva con el trabajo cambió muchísimo. Sigue siendo importante para mí darle ese ejemplo a mis hijos de trabajar en lo que te gusta. Me dice, nosotros estamos aquí solos, mi esposo y yo, a pesar que mi mamá está y eso, pero financialmente estamos solos. Entonces siempre he estado para darles ciertas oportunidades y cierta calidad de vida a mis hijos, que los dos trabajemos, pero eso muy personal, esa es mi experiencia. Tuve la suerte que mi mamá me ayudó con los niños. Al principio le hice como un early retime, la retiré. Era más barato pagarle a ella que cuidar a los niños, ganaba más que en su trabajo, porque después mami terminó trabajando aquí en la parte de fotocopias de reprographics, se llama en inglés, en el London Business School. Okay. Trabajaba en la parte, ella se reinventó muchísimo, se hizo profesora de aerobics, después trabajó también
en un GP ahorita, hasta ahorita que se acaba de retirar. Eso te iba a decir, ahora sí está retirada de verdad. Ya se retiró ahorita este enero. Se retiró ahorita, es reciente. Está recién. Aunque sigue trabajando 2 días a la semana porque, ajá. Lleva 2 meses, 3 meses. Sí, sí. Wow. Pues sí, pero en aquel momento la retiré no oficialmente, No. porque le seguíamos pagando, éramos nosotros como hicimos todo el papeleo para pagar su National Insurance, Sí. que es la parte de, y todo, y pagábamos la presión privada, y estuvo con nosotros 4 o 5 años hasta que el pequeño fue al colegio. Y te salía más. Y era más económico, o sea, era como se dice en inglés, win-win. Ella con sus nietos y ganaba más de lo que ganaba en su trabajo anterior. Pues eso, o sea, el cariño que le va a dar su Y abuela yo no se lo va a feliz dar que están cuidados por mi mamá. Ni una nani. Ni una nani, un- sí. Sí, eso es un win-to-win. Sí, Total. pues entonces eso me empujó mucho a seguir trabajando, porque dije, bueno, tengo esta oportunidad, Claro. voy a seguir trabajando y es muy importante para mí que mis hijos vean y entiendan porque hemos trabajado muy duro mi esposo y yo. ¿Tu esposo también está relacionado en la misma industria o algo Bueno, diferente? él está en telecomunicaciones, Ujú. él es venezolano también, Ah, pero ok. nos conocimos aquí. Ah, Fuimos amigos muchos años y después, cuando, Sí, cuando las líneas se alinearon. se alinearon todos los astros. Sí, bueno, éramos conocidos, no amigos, Sí. conocidos. Mm. Es que éramos muy pocos venezolanos, Sí, entonces muy poquitos. sí, entonces todos nos conocíamos. Hoy en día hay un poco Ahorita más. Yo sí. tengo Yo voy varios amigos. cuando ahorita hablamos la parte de Pink Hats, que es Sí, la sí. productora. Cuando veo un evento y digo, y eso me pasa con todos mis amigos de esa época, estamos ahí y decimos, ¿quién es toda esta gente? ¿De dónde salieron esta gente? Sí. Porque antes íbamos por un sitio y literalmente conocíamos a todo el mundo. Desde el DJ hasta todo. Uno estaba ahí, hola, 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 hola. Cuando éramos muchachitos. Sí, no, yo te digo, también pues te tengo que dar las gracias, ¿no? Porque trajiste uno de los personajes venezolanos que a mí me gusta mucho y que sigo mucho, que es George Harris. Me encantó, o sea, Sí, buenísimo. fue muy bueno. El sitio increíble. Sí. Para mí fue un sueño trabajar en el O2. Aunque no es el main one, pero igual. No, yo para mí Pero, ya... pero igualito. Pero como yo que disfruto, por eso te dije, es raro estar de este lado. No. A pesar que yo no produzco podcast, pero yo siempre estoy del otro lado de producción. Y yo disfruto mucho estar en los teatros siempre me los paseo todos. Y veo las cortinas y veo todo eso, pero sí. ¿Y cómo llegaste a Pink Hat? Vamos a llegar a Pink Hat. Entonces, aparte de mi carrera en cyber, Ya. mis hijos, mi esposo, en el 2019, un amigo de nosotros, como dije, tenemos muchos amigos de adolescencia, vino a la idea a mi esposo y a otro amigo también, de que trajéramos a Nacho, de Chino y Nacho, Ujú, el cantante. Sí, conozco. Y entonces yo digo, ¿qué tanto? Entonces nos hacemos una proyección, vemos ganancia tanto, se veía súper viable. ¿Qué tanto trabajo puede hacer? Mi esposo es jefe de proyecto, yo soy jefe de proyecto en mi trabajo. Le digo, bueno, esto es un proyecto. O sea, se ponen las cosas, se hace. Qué poco sabíamos. qué poco sabíamos. ¿Qué ganas teníamos y qué poco sabíamos? Wow, que nos cayó como un choque en, como dice, una gandola, o que me ha caído así como... Ha sido uno de los retos más grandes de mi vida. Fue muy difícil, aprendimos muchísimo, cometimos 16,000 errores, se perdió muchísimo dinero, Wow. pero Aprendiste. aprendí mucho conocimiento. y empecé a amar la producción. Algo que nunca había pensado, yo como te dije, empecé con Fue accidental. accidental totalmente. Yo hubiera quedado en Venezuela y a lo mejor si nunca hubiéramos venido a Inglaterra, yo siempre decía que quería trabajar en políticas, estudiar o en la parte... Mi papá siempre me decía que hiciera estudios políticos, estudios internacionales, en esta universidad, en la Central. Entonces era algo como que siempre que para trabajar en embajadas o cosas, y siempre lo vi yéndome a la parte periodística y en la parte de producción, cosas así. Pero nunca pasó, pero siempre ha sido un mundo que yo siempre he visto mucho las noticias, es un mundo que siempre me llamaba la atención y me encanta también las comedias y los shows de música, porque iba a todo show de cualquier venezolano o latino, yo fui y esos shows eran mucho más pequeños cuando que venía, por ejemplo, Magic One, que era Proyecto 1, cosas así. Entonces,
pasa eso, estando haciendo ese proyecto, yo estoy escuchando, empieza el boom de los podcasts. ¿No? Yo siempre ya escuchaba a un comediante que se llamaba Chatén, que él hacía él estaba en la radio de Venezuela, pero ponía en una página web su programa del día anterior. Lo ponía en la página. Y yo lo escuchaba yendo al trabajo desde los 2000. Antes, o sea, siempre estaba muy conectado con Venezuela. Y cuando empieza George Harris también, lo escuchaba todo el tiempo. Y empieza en el YouTube a darte las recomendaciones. Me pone este otro podcast que se llama Nos Reiremos de Esto. Los empiezo a escuchar, me encantan. Y de repente ellos están empezando también ellos eran dos personajes que salieron de Venezuela, estaban empezando también de cero en Miami. Entonces, te queremos hacer una gira en Europa. Si estamos buscando productores y si no tienen experiencia, pero les gusta la producción, los ayudamos. Y yo mando un mensaje, le dije, mira, yo estoy acá, estoy haciendo un proyecto mucho más grande con mis socios que está yendo muy mal, no es mentira. En aquel momento todos pensábamos que todo estaba yendo bien. Pero no, sí fue muy duro. Pero aprendimos muchísimo y el espectáculo quedó bello. Sí. Bello. Como show quedó perfecto. O sea, el fin se cumplió. El fin se cumplió. Ahí salió todo el mundo feliz. Sí. Bueno, nosotros. Mentira. No, la parte económica fue fuerte. Sí. Entonces, pero yo le digo a ellos, los hago. Entonces, mi esposo, ya está viendo, mi esposo es muy meticuloso con el dinero. Él ya le empieza en ese momento, dice, nosotros no estamos para seguir perdiendo plata. O sea, esto todo es muy chévere, pero si tú vas a hacer eso, yo lo que te pido es que no pierdas plata. Y entonces que agarres todo lo que has aprendido y te pongas fuerte en la parte financiera. Y lo hice de esa manera. Dejé la vida haciendo ese proyecto. Y me gustó muchísimo y no se perdió. No se perdió. Bueno. Empecé, creo que quedé tabla en ese. Quedaba ok. Bueno. Que después uno viendo en este mundo, normalmente toma, como todo negocio, toma 2-3 años en que uno ve retorno de inversión. Pero en aquel momento está... Al principio solo invertir. Pero uno corporativo, yo nunca había tenido negocio de nada. Claro, no tienes experiencia. Sí, yo siempre he sido corporativa. Estaba trabajando en empresas donde los budgets los lleva. Y uno viene de unas empresas también donde todo son millones. O sea, cualquier cosa que compramos son millones. Entonces, tu percepción del dinero a veces es un poquito loca hasta que dices, ya va, este es mi dinero. Más de Monopoly. Sí, este es mío. Este no es como antes que, ay, sí, vamos a comprar todo y que todo sea lo mejor. Esto es mío. Hay que negociar, aprender. Y bueno, aprendiendo. Entonces, pasa eso. Ese proyecto más austero ya, cuando es tuyo. Sí. Y ese proyecto ese mundo es muy pequeño, empiezan a recomendarme y va, y crece Pink Hat muchísimo en varios años. Empiezo a hacer proyectos en Europa, porque en verdad donde se ve más, donde hay más venezolanos en Madrid, más que todo. Me asocio con otros productores de Latinoamérica, entro en el mundo completamente. Y como mi trabajo siempre ha sido muy profesional, de verdad todos los artistas que han trabajado conmigo, todos me dan muy, muy buenas reseñas y entre ellos mismos se van diciendo ¿con quién fuiste? O se meten en los Instagram, ¿quién es la productora? Le preguntan, y me llegan. Creció tanto que hubo un momento que me tuve que plantear, o hago esto full time o hago esto full time. No puedo hacer los dos más. No te daba tiempo. Creció mucho. Pero eso no es un mal problema. No. Fue muy bueno y fue muy bonito. Hice shows en Madeira. Hice shows en Tenerife. Hice shows ¿cómo se llama? En Lisboa. Sí, porque como dice, no le tengo mucho miedo a las cosas y ¿qué tan difícil puede ser? Sí, fue muy difícil. Yo hablo portugués, aunque me gusta, pero no hablo portugués técnico. Pero todo bien. Experiencias increíbles. Para mí lo más difícil fue trabajar con el latinoamericano. Yo siempre trabajaba en Inglaterra. Trabajar totalmente diferente. El machismo. Aquí lo he experimentado, aquí lo he vivido, pero el latinoamericano es diferente. El latinoamericano es un poquito diferente. Porque por un lado son muy amigables, pero por otro no te confían en ti, etc. Que prefiero que me dijeras que no, como el inglés que son más directos. Serve your time, cosas así como me dijeron cuando era pequeña, a que
te parezcas a alguien que no eres. Pero a pesar de eso, después tomé una decisión de solamente hacer Reino Unido. Y ahorita estoy así. Solamente hago los proyectos que de verdad siento que te dan feeling de que me dan feeling. Soy más honesta conmigo mismo, viendo mi calendario, viendo el tiempo de mis hijos. Es ahorita ya están, como estamos hablando antes de que empezáramos. Ya se van, el tuyo ya se está en la universidad, quedan poquitos años. Ya lo veo al año, pues cuando viene. Sí. Y cuando él quiere venir, porque a lo mejor tiene que preparar exámenes. Y todo, yo estoy muy feliz. Y en verdad me he disfrutado a mis hijos hemos viajado por todo el mundo, hemos tenido experiencias bellísimas como familia. Y no quiero perder más, no quiero perder ningún tiempo con ellos. Entonces, la producción llegó un par de años que me estaba quitando el tiempo con ellos. Absorbiendo mucho. Claro, yo terminaba a las 5 un trabajo y agarraba a la persona. Pero es que tenías dos. O sea, tenía dos trabajos. Claro. Y empezamos mi esposo. Bueno, solamente los martes vas a trabajar para Pink Hat y el resto. Porque hubo un momento que él casi que tenía que hacer todas las comidas. O yo cocinaba todo el domingo para que él... Pero era como, a pesar que trabajaba de casa, él es que estaba pendiente. Entonces, no, tuvimos que buscar esa, ¿cómo se dice? Balance. Y tomar decisiones y ser honesta conmigo misma. De que esto era tu hobby, no era que... Ya, pero es que a veces es así, ¿no? De un hobby termina siendo... Sí, fue bonito. Ha sido bonito, es bonito. Pero bueno, todavía está activo, ¿no? Está activo. Sí. Porque ¿tienes algún plan de traer a alguien? Sí, bueno, ahorita lo que estoy haciendo, para ser más honesta conmigo mismo, yo tengo este socio con que hicimos a Nacho, con él hemos seguido haciendo los bazares venezolanos. Él tiene su productora también. Y en vez de dejar morir a Pink Hat, dije, vamos a asociarnos. Entonces, estoy asociándome con él. Él hace más ciertas cosas y yo estoy en la parte de atrás, en la parte más de publicidad, ¿no? O en las negociaciones, o en ayudas de logística, etcétera. Entonces, viene ahorita una actriz venezolana de la vieja escuela, se llama Elba Escobar. Es como Gladys Ibarra. Sí, es muy amiga de Gladys Ibarra. Gladys fue ya la conozco. Sí, Gladys me pidió que por favor, claro, porque uno hace relaciones con los artistas bonitas. Entonces, a mí me cuesta mucho decir que no. Dile que venga a mi podcast. Ay, no, eso lo arreglamos, tranquila. Sí, aunque ella vive lejos también. Ella vive en Rochester. Rochester, ahí vive mi hermano. ¿Qué hacemos? Tenemos que hacerlo en el sur. Voy mucho a comer yo ahí a Rochester, a una Olé, no sé cómo se llama. No sé si no es en Rochester, es pues cerca. No sé, me acuerdo exactamente. Yo voy a Rochester y alrededor, Chatham y todo eso, porque mi hija juega por la liga. Claro, porque tu hija está por allá. Sí, y entonces uno que hace relaciones bonitas, entonces me piden, y también viene uno de los ex vocalistas de los adolescentes. Sí. Yo estoy apoyando, y más estoy yo apoyando con la parte de apoyo a este proyecto que me parece increíble, porque en ese sí yo dije que no podía estar más involucrada. Como Elba estoy un poco involucrada, pero estoy más solamente en la parte de publicidad. Uh-huh. Pero estoy muy feliz porque me encantan los adolescentes. Sí. Entonces estoy viendo... Sí, yo voy a ir. Vamos a bailar. Está bueno. Claro, sí, me encantan los adolescentes. Adolescentes que me recuerdan a mi adolescencia. Sí, igual. Sí. Como te estaba diciendo, fue esa banda que me dijo un amigo ecuatoriano cuando yo estaba pequeña. Y son venezolanos. Y yo, ¡oh! No puede ser. Porque no había nada. Yo cuando llegué, no conocí a un venezolano hasta que tenía 18 años. No, mentira. Yo hice el work experience, las pasantías de bachillerato, lo hice en la Embajada de Venezuela. Porque un profesor me dijo, un restaurante español y no sé qué más. Y yo, ¿restaurante? No quiero trabajar en un restaurante. No quiero trabajar nada malo con trabajar en restaurante. Pero dije, no, voy a tratar en la Embajada de Venezuela. Y me agarraron 2 semanas, hice mi work experience en la Embajada de Venezuela, que tener en la embajada también en mi currículo ayudó muchísimo, porque ya empezaba con Venezuelan Embassy y ya por ahí no puse McDonald's, nada de malo,
todo, pero esas decisiones estratégicas me ahorraron tiempo, me abrieron puertas. Sí, mira, Rob, sí, dejando un poquito un punto aparte de tu experiencia, tu profesional y dónde tienes ahora tu negocio. ¿Qué me puedes decir de Venezuela desde tu perspectiva a día de hoy, pues con lo que ha sucedido hace poco, ¿no? Yeah. Una de las razones es porque estaba enferma a principio de año, creo que fue toda la parte emocional que se pasó con lo que ocurrió a principios de este año. Sin entrar en política, Venezuela ha pasado 28 años muy fuertes. Empezó creyéndole a un político un cambio. Como te dije, la razón que mi familia emigra y todo es porque ya se estaban viendo los primeros brotes Claro, hubo un golpe de Estado en el 92, hubo el Caracazo, ya se estaba fracturando la sociedad, estaba empezando mucha delincuencia también. Mi mamá le robaron un carro, salimos y ya no estaba fuera de la casa, esto es en el este de Caracas. En otra estaba esperando al jefe dentro del carro y le dieron así con una pistola y ella no se movió, la pudieron haber matado. Y entonces yo entiendo el por qué Venezuela pasa lo que pasa. Porque dejamos a esa Venezuela. Esa es la Venezuela que yo me voy, que es esa Venezuela que estaba gritando un cambio. Hubieron 28 años que pienso que políticamente pudieron haber habido mejores decisiones. Venezuela tiene más petróleo que Arabia Saudita, una de las reservas petroleras más grandes, y perdió la bonanza petrolera, que eran $100 por barril. Yo tengo varios amigos míos cercanos venezolanos y yo siempre les digo que es que lo mejor que ustedes tienen no es el petróleo, sí, es su carácter, su forma de ser, su forma de llegar a todos los sitios, totalmente, avanzar, luchar contra todo. O sea, yo muchas cosas de que he visto, digo, locos, que ustedes son arrechos, como dicen. Es una desgracia lo que le pasó al país, porque era para que terminara. Mira, Noruega, que no tiene ni el cuarto del mismo petróleo de Venezuela, ya tiene suficiente dinero para nunca entrar en recesión en la historia de todo lo que sacaron de esa bonanza petrolera. Lamentablemente hubo una corrupción muy grande, es un país y siempre ha habido corrupción, ojo, eso no es un problema de estos 28 años. Toda la vida nadie presentaba examen de conducir, pagaban por el examen de conducir. Esa viveza criolla. Continente es muy común, de México para abajo es todo. Viveza criolla, toda esa cultura, se juntan todo, se alinea con mucho dinero que pueden mantener lo insostenible y se empieza a quebrar por lo que está pasando, por decisiones que empezaron por los Estados Unidos. ¿Que estoy feliz que sacaron a Maduro? Sí. Como se dice, regardless, a lo que si me gusta o no me gusta la política estadounidense. Pero que espero que sea el principio de un cambio totalmente, porque yo pienso, en mi punto de vista, él es solamente la marioneta. Sí, las verdaderas cabezas siguen ahí. Y eso tiene que cambiar y tiene que ser progresivo. Y ahí estamos todos esperando a ver qué está pasando. Pero, ¿por qué me enfermo también? Porque la película que todos tuvimos no eran ni los gringos, era como que cayó. Y era que caiga todo. Que era todo el chavismo, todos para afuera. Así como que Mussolini que los tenía o como cayó Hitler, cosas así, que cae todo el sistema. Todo efecto como dominó. En la Segunda Guerra Mundial, como todos tenemos esa película. Y es como que, no, es esto. Y hay que esperar, y fue muy fuerte emocionalmente. Creo que no solo todos los venezolanos, todos nos quedamos, no, pero no es lo que estábamos esperando. Claro, es que esperaban ustedes un desenlace como diferente. Como cuando cayó a Saddam Hussein, como que, ¿sabes? Todas las caídas fuertes de regímenes. Como el que pasó ahora, que cayó, pero la cosa todavía está en Irán, por ejemplo. Bueno, exacto, están haciendo más o menos el mismo modelo. Cayó, ahí, pero todavía no sabemos para allá, para acá, para dónde. Sí, entonces sí, fue fuerte. Pero Venezuela es un país increíble. Venezuela es un país petrolero. Mi familia, por parte de mi mamá, eran todos de la industria petrolera. Muchos bellos recuerdos y creo que con el favor de Dios va a ser
un país increíble cuando tenga la administración correcta, que va a tomar tiempo, que va a tomar, y el venezolano, y toda esta diáspora que estamos afuera, hay estudios de los que dicen que quieren regresar. Sí, mucha gente. Mi tío regresó. ¿Sí? El que se vino antes de mi mamá. Sí. Pues que, Pero a consecuencia de esto que sucedió, porque ya lo tenía planeado. Cuando él se jubila, ya, él tenía se planeado. compra un apartamento en una playa, Ya. se lleva 2 containers con ropa, con muebles, se lleva un carro y un bote. Se lleva todo, que no tenga que pagar, no tenga que comprar ni una sola cosa más en Venezuela por el resto de sus días. Se va con mi tía y están en un pueblito muy pequeño, jubilados. Ellos son predicando todos los días, haciendo de misioneros. Mira. Y muy felices. ¿Y ellos qué sensación te dan de cómo está el país ahora? ¿O tu Como familia? ellos son apolíticos, ¿sabes? Me dicen, mientras tú estés tranquilo, tú puedes Pero bueno, vivir. aún siendo apolítico, yo Sí, soy una claro. persona política, aún siendo apolítico, tú percibes, o sea, la estabilidad, Claro, como te dije, como se van a un pueblo muy remoto con todo, Ya. y tienen toda la pensión de Inglaterra, Claro, se nota tienen mucho. la pensión, y se vienen, y su hija queda aquí, se vienen una vez al año a hacerse tus chequeos médicos, etcétera. Pero me parece que fue muy bonito que pudieran regresar después de tanto trabajo duro aquí en Inglaterra, porque ellos también trabajaron muy, muy duro. Sí. Que estén disfrutando sus años dorados en Venezuela. Oye, y tú de los tiempos transcurrido de haber quitado al impresentable, las sensaciones tuyas de tu familia, de tus amigos, contacto de gente de allá, ¿cómo la ves? Bueno, el que está allá... Sé que hay un poco de incertidumbre, sí, ¿no? Pero algo bueno... Ellos es una locura, porque ellos sacan varias leyes contra odio, etcétera, que no puedes tener nada contra, nada pro América o nada contra el gobierno en tu celular y eso, pues te pueden llevar preso. Al mismo tiempo están soltando a los presos políticos. Sí, eso lo Entonces una cosa es total... se contradicen. Se contradice muchísimo. Cuando hacen ruedas internas dicen una cosa, después en inglés le dice otra cosa al otro. Al amigo. Entonces son momentos muy confusos, pero todo el mundo está a la espera. Y el venezolano se cansó de esperar que la política cambiara. Y algo que sé que muchos están allá tratando de seguir, hacen sus negocios, hacen sus cosas y están tratando lo más posible de seguir y vivir y salir y bailar, ir a comedia, e ir a teatros, Ser ir una al vida cine, normal. seguir la vida, porque han sido 28 años. Entonces, porque hubo un momento que hasta cuando habían las protestas, yo fui para Venezuela, cuando habían las protestas, murió mi abuelo, y yo tuve que ir a Venezuela. Y era loco porque tú veías aquí las fotos y tú pensabas que el país estaba en la quiebra. Yo estando allá sí estaban estas protestas, pero después terminaban y la gente iba a un cine, había un restaurante. O sea, no había toque de queda, no era una guerra. Porque pasaron muchas veces y la gente como que, otras protestas más. Apoyamos la protesta, pero también sigo yendo al cine, sigo yendo a la peluquería. Como algo habitual, ¿no? O sea, porque si no, no iban a vivir. Y han sido 28 años de eso. Entonces, sí, hay una generación que completamente solamente ha vivido eso. sí, porque el éxodo de personas que han salido... 8 millones. 8 millones, wow. No, las más grandes después de Irán, sí. Sí. Sí, yo que, por ejemplo, viví en Madrid muchos años y voy muy seguido... Sí, en Madrid hay muchísimos venezolanos. Muchísimo. A mí me encanta, me voy caminando y los voy escuchando. Y es raro. Porque claro, uno viene acá y aunque nosotros tenemos un grupo bastante venezolano, estamos alrededor de muchos venezolanos. Gracias a Dios tenemos un grupo conocemos mucha gente por muchos años, muy valiosa, muy linda. No es que hay que estar todos los días, pero cuando nos vemos con mucho cariño, nos queremos muchísimo. Pero no es del día a día. En cambio, allá vas caminando por la Gran Vía y uno ve que venezolano. No, por todos lados. Muchísimo, sí. Muchísimo. Y bien. Oye, han traído más... Pues yo viví la época donde no había tanto en España y han traído más alegría, más cosas buenas. Sí. ¿Me entiendes? Entonces... Y aparte yo conozco, tengo familia también. Son gente, pues... No uno puede clasificar a nadie por ningún país, pero
No, para claro, y mí. sé que han pasado cosas fuertes en Latinoamérica con la xenofobia. Yo entiendo, yo como país uno entiende. Y Venezuela también, nosotros recibimos muchísimos extranjeros. Mis abuelos era español por parte de papá, mi esposo, el papá es italiano. O sea, toda mi clase en bachillerato, Sí, sí, como te hemos dicho antes, todos éramos mitad algo. era Venezuela un país receptor. De mi país fueron 40 Sí, y sí, pico sí. mil, Y de bueno, mis mejores Colombia, de amigos todos aquí hoy en lados. día son de padres colombianos que se los llevaron a Venezuela, Mm. por ejemplo. Y, pero también el venezolano que diga que todos nosotros éramos, no, decíamos, éramos a veces denigrantes con ciertos grupos extranjeros. A los italianos siempre les decían los musiú, a todos los españoles eran los gallegos y los ponían como, y habían chistes Harry siempre dice el Portu, el Portu. el chiste de que no se baña, el portugués, Sí. cosas así. Ya. Pero nunca fue feo, pero sí, estaba, porque eso pasa siempre cuando tienes un grupo Sí, muy siempre grande, existe. mucha Y gente en todos viniendo. lados, en todos Y sitios. entonces hay no sé, no he vivido en Latinoamérica. En estos años pues tengo amigas en Chile, tengo amigas en Argentina y eso, y tengo hasta una amiga que estudió conmigo en Venezuela, que es hija de chilenos, que está en Chile. Y cuando pasaron muchas de estas cosas, yo le pregunto a ella, porque ella me parece que va a tener la percepción más clara, Claro. porque ella es venezolana, pero es chilena también, de hijas de padres chilenos. Entonces ella dice, no, pero es que no se ayudan, llegan, tienen la música alta, no sé qué más, ta, 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 ta. Entonces ella ve todos los dos, pero también me dice, yo abro la boca y ya al escucharme acento venezolano son malos conmigo y yo les tengo que explicar siempre que yo también soy chilena. Entonces lo ve de los dos lados. Ya. Y es muy bonito. Entonces toda Latinoamérica ha sufrido lo que Venezuela sufrió, pero al mismo tiempo también ha habido el venezolano ha llevado todas las fronteras. Cuando haya el cambio, a lo mejor muchos de estos van a regresar y van a traer todo lo aprendido de todos estos lugares tan increíbles como Argentina, como Chile, como Ecuador, como Colombia, que son países tan increíbles y que no se estancaron como se estancó Venezuela. Porque Yo pienso que, a ver, la gente se equivoca cuando ha ido gente pues de Venezuela que han sido delincuentes y han hecho cosas malas. Pero los hay de todos los países y de todos lados. Se equivocan en que hay que meterlos a todos en el mismo saco. sí. Entonces, y todos hemos inmigrado de un lado para otro, siempre ha habido eso. Hoy en día les ha tocado a ustedes, pero no hay que generar. Yo, por ejemplo, te digo, con mis amigos, no, a veces hacemos bromas y eso, pero no. Normal. Pero Broma sana. Sí, exacto. Sin ser. Como llamamos el bullying permitido antes de los 2000. Sí. ¿Sabes? Pero Cuando nosotros éramos pequeños las palabras bullying no existían. claro, exacto. Entonces pero así, ya está, no, que todos son así o que todos están, no. Además que nadie deja su país por puro gusto. No, claro, sí, es muy fuerte. Hay una de las cosas de cuando estábamos hablando de que íbamos a hablar de que estaba en las cositas que me dijiste que podíamos conversar de que extraño. Y entonces es difícil. Estaba hablando con mi hija antes de venir porque estábamos hablando de las cosas. Bueno, extrañar es difícil porque yo me vine tan pequeña, pero para mí lo más fuerte fue esa idea de quién iba a ser cuando creciera. No se materializó por el cambio tan drástico político que tuvo el país. Porque si ese país no era, si Venezuela ya cuando yo me graduó no hubiera estado bien, yo hubiera sido una de las primeras que me regreso como me convencieron mis tíos. Sí, dándole la vuelta a lo que estábamos con tu contenedor también. Con mi degree de Inglaterra a trabajar y a vivir allá. Oye, ¿y todavía sigues con esa espinita de ir Ya a Venezuela? No, y me duele. Me encantaría, pero ya cada vez lo veo tan lejos. Sí. Claro, tengo muchos años que no voy. Ya tengo desde el 2017 que no voy. A mí me pasa como a ti también. Yo, por ejemplo, como no he trabajado nunca en Ecuador, ni he vivido, salí joven de Ecuador, muy joven. Entonces, siempre, ¿qué hubiera sido yo en Ecuador si hubiera quedado? Y si voy ahora y pruebo, sí, siempre me queda esa... Sí, bueno, ya mi esposo y yo estábamos pensando cuando nos jubilemos. Yo me quiero jubilar en los próximos 8 años. Sí. Ya, porque empecé a trabajar muy joven. Claro. Entonces, es como que ya el 9 to 5, ya creo que hasta... Ya, dentro de 8 años, sí, más o menos quiero jubilarme. Él quiere seguir trabajando un tiempo. Cuando digo jubilarme, a lo mejor ahí es donde ya los niños van a estar a lo mejor en la universidad, algo así, con el favor de Dios. Y ahí es donde digo, vamos con Pink Hat. O otra cosa. Claro. Ahí veo.
a lo mejor digo, bueno, vamos a concentrarnos en Pink Hat 100% y... Sí, pues eso, los niños ya sabes, luego ya son llamadas y Exactamente. Navidad y el Día de la Madre. No, yo los voy a criar, que yo les dije, los dos van a vivir en mi misma calle. Eso le digo yo al mío, le digo, entonces papá me va a comprar un departamento, sí, pero tú lo alquilas, tú sigues aquí en la casa. Sí, claro, la inversión es buena, pero cerca. Ojalá. Bueno, nunca sabes de dónde vamos a terminar ellos, porque, por ejemplo, nosotros, como mi familia empieza a emigrar muy, muy rápido, ya mis primos grandes, tengo a una que se crió en Canadá y ahora vive en China. Y tengo otro que sí salió como al principio de los 2000, otro primo, que fue para Australia. En Australia conoce una surcoreana, termina España un tiempo y ahora vive en Surcorea. Es que es eso también hoy en día. Y él es español uruguayo, porque parte de mi padre, su papá entonces, y es la vuelta, o sea, mi tía española con su esposo uruguayo, lo tienen en Venezuela, él termina en Australia, después de ahí termina en España un rato y después termina en Surcorea. Entonces digo, es que yo no tengo ni la menor idea, si no son mis hijos, los ¿dónde van a terminar mis nietos? Puede ser que terminen en Islandia. Sí, hoy en día con la globalización y tal, conozco unos también que igual uno ha terminado en Letonia. Está en Letonia. El papá ecuatoriano, la mamá colombiana, la novia es de República Checa. Wow. Y están en Letonia ahora. Increíble. Imagínate. No, yo, a ver, por tener tanto tiempo en Londres, el 70% de los países o ciudades que vamos de vacaciones, hay alguien que conozco. Hay alguien que vivió aquí que ahora está allá. Está en algún lado. A mí me apetece irme a mi país unos 6 meses para conocer y pasear. Ese sabático que yo hice cuando tenía 19. Porque, o sea, ya de adulto, de conocer cosas increíble. que no me dio tiempo, es una de las cosas. Y luego en plan jubilación, pues a mí me tira mucho España. Yo igual, yo creo que España creo que es un país para jubilarse. Delicioso. Cosas. Que España es muy deliciosa. Porque eso sí, lo que yo pienso, a pesar que los niños pueden terminar en Sudáfrica, en España sigue estando en Europa y es muy cerca, accesible. Exacto. De donde estés. Ya Latinoamérica es más difícil. Eso les digo yo a mis hijos. Entonces, eso yo creo que sí, mi esposo y yo estamos pensando, bueno, decidimos que nos queremos jubilar en Estepona, que es cerca de Marbella. Claro, conozco. Y ahí es donde mi mamá se quiere, bueno, ya la mamá de mi esposo vive allá y mi mamá la estamos arreglando a ver si se va para allá también. Están seduciéndola para llevarla. Sí, porque buena zona. Ella está muy cansada del frío de aquí. Ella quiere un clima más cálido y ya creo que se lo merece. Han sido muchos años muy duros, trabajo muy duro. Entonces, pero me encantaría, como dices tú, si Venezuela llega a estar segura, un año de viajar a Venezuela sería como increíble. De recorrerte tu propio país y descubrir increíble. Tu propio país, ¿no? Y hasta con los niños, que si lo hiciéramos así, que este agarre como un year break de la universidad del otro, que ya estén más grandes, que sean adolescentes más grandes, que ya hayan terminado el cole, y hacernos así de familia un año, pero Venezuela tiene que estar bien, la seguridad. Claro, eso es lo que mi marido le da más que cualquier cosa, es la seguridad. Fuimos con ellos pequeños y estábamos tan nerviosos. Mi marido no va desde el 2014. Wow. Y estábamos tan nerviosos de que se nos fuera a echar a perder el coche en el lugar equivocado, en el momento equivocado, que él no quiso volver a vivir eso. Y no hemos regresado. Con esa paranoia constantemente no. Pero muchos amigos han ido, porque sabes que Venezuela se arregló. Hubo un momento que había como una burbuja. Eventualmente regresaremos. Quiero ir con los niños, no tan niños, porque quiero mostrarle dónde viví, de dónde soy. Para mí es súper importante. Estamos hablando de los GCSE, ahorita estoy empujándola para que haga el GCSE en español, pero cuando está en el año 10, que lo haga en el año 10. Va a ir ahorita también a un campamento venezolano que hacen en Madrid, vacacional, por 2 semanas en julio, que se llama La Llanada. Va con una amiga, su mejor amiga del cole, que es dominicana puertorriqueña. Entonces se van las dos para La Llanada. Creo que mi hija ha hablado con esa niña. Sí, tiene que decir, porque es una. Sí, porque me dijo un día, papá, hay una chica que dice que es de Puerto Rico. Y yo, pero aquí no tiene hay que ser ella. De Puerto Rico. Porque es que aquí es súper raro. Sí. Entonces es ella. Sí, esa es la mejor amiga de mi hija. Sí.
Entonces se van a ir ella ya lo hizo una vez, fue la mamá la que me convenció. A pesar que es venezolano, ella cuando se hacen amigas, ella ya lo hizo una vez, pues se fue sola y no le fue tan bien porque es muy fuerte irse sola sin conocer a nadie. Entonces, sí, y desde que ella me dijo, dije, ¿cuándo es? ¿Cuál fecha? Listo, el verano van. Y he estado trabajando con ellos para hacerle publicidad para que vayan más de Inglaterra, para que hacer un grupito más de todos esos amigos míos. ¿Cuándo es? ¿En qué fecha es? Ella va, son 3 temporadas, pero las 2 primeras temporadas no nos quedan bien a nosotros porque todavía siguen en clase. Yo creo que ya 18 de julio. El de ella, nosotros vamos el 19, empieza del 19 al 2 de agosto. Que son 2 semanas. Pero después tiene uno que se llama la ñapita, que solamente son 5 días. Que eso también le estamos dando porque si no tienen unos amigos con el catering ni nada, pero quieren conocer, ir 5 días es diferente que irte 2 semanas. Claro, es 2 semanas ya. Entonces puedes empezar con la ñapita, a ver cómo tal, y si le gustan bastante, van el próximo año. Y bueno, hablando con las muchachas. ¿Qué hacen? ¿Y qué es lo que hacen? Es un campamento de arco y flecha, de canoas, de hacer camping, de hacer, bueno, todos tienen sus cabañas, pero sí, las actividades de cocinar, de hacer cuentos. Está bueno, suena bien. Sí, y todo en español. Sí. Pero hablan inglés, muchos, pues son puros muchachos los que son los guías. ¿Tus hijos hablan bien en español? Ahí van. Prefieren el inglés. Los míos también, entre ellos. Aunque yo les prohibí hablar inglés en casa. Sí, eso es una lucha. Porque cuando a veces uno quiere entrarle, hay que hablarle en inglés para poderles entrar, de verdad. No, y es ellos también cuando te quieren expresar. Te quieren decir, papá, que no me sale. Y yo, bueno, dilo en inglés. Sí, o que quieren decirte un problema, o algo del cole, o un chisme, algo así. La dejo que me hable en inglés, porque es cuando... Pero sí, al día a día tratamos... Pero bueno, eso es el punto de tratar de mantenerlos conectados, es que haga todos estos campamentos. Estamos con nuestro grupo de venezolanos bastante grande, con muchos amiguitos de su edad que son venezolanos, que tienen hijos. Mis amigos tienen hijos y tienen su grupo que ella los llama sus primos de vida. Mira, primos de vida. Sus primos de vida. Y entonces, muy conectados. Nos fuimos con uno de ellos el año pasado para Disney, por ejemplo. Estuvimos ahorita en Tenerife también. Entonces, hace sleepovers con ellos, etcétera. Y eso es... Aunque sí. Son todos mezclados y se hablan en inglés, pero todos... Sí, a veces... Bueno, la mayoría de amigas de mi hija, de un lado hablan inglés, pero otro tiene una también colombianas, ecuatorianas, y hacen sus mix también entre ellas. Que sí, es muy bonito. Sí, por ejemplo, cuando yo llamo a Rachel al colegio, cuando está enfrente de las amigas, me habla en español, para que las amigas no entiendan lo que me está diciendo. Y yo qué bien. Cuando estás con las amigas, luego tienes que tener tus amigas enfrente todo el tiempo para que me hables español todo el tiempo. Sí, mi hija también. Pero sí, es muy bonito y estoy viendo, de repente la veo, la otra vez, cuando estábamos en Tenerife ahora, que Tenerife es muy venezolano, estábamos comiendo y estábamos en un restaurante y cuando regresa, a ella le gusta mucho dibujar, estaba dibujando el traje típico venezolano en una muñequita, con la bandera y todo, y yo, wow, sin decirle nada. Y cosas así, ¿sabes? Y entonces cuando estamos en un restaurante venezolano, me dice, ¿pero qué es esto? Porque, claro, conoce toda la comida, pero... entra la curiosidad, ¿no? De descubrir sus raíces. Sí. Por eso es que es tan importante que podamos ir con ellos eventualmente. Sí, está bien. Bueno, Rose, te voy a dejar esta cámara porque quiero que me dejes un mensaje. Ay, Dios mío. Para las personas que vayan a llegar o pretendan llegar a este país. ¿Qué mensaje, qué consejo le darías tú? De cualquier sitio latinoamericano que llegue, ¿qué consejo tú le darías? Bueno, que tocar no es entrar, es que tratar, como reflejé mi experiencia, gracias a tener la valentía de tomar trabajos que me quedaban lejos, eso me dejó poder llegar hasta donde estoy hoy, una carrera muy exitosa profesionalmente en la parte de cyber. Pero lo más importante es, como humanos, es siempre estar abiertos a lo bueno, a las oportunidades, a creer en la ley del espejo. Si vemos algo que nos molesta, siempre pensar qué me está eso reflejando de mí. Lo más bonito es ser muy valientes, ser bondadosos,
con todas las personas y con uno mismo. Y siempre tomar las oportunidades que se presentan enfrente, porque si tienes ese tipo de actitud y vas en la vida queriendo hacer bien y ayudar, muchas cosas, otras puertas se abren también. Entonces siempre ser honesto, bondadoso, kind, con todos y contigo mismo para que todas las oportunidades se puedan abrir por donde vayas, pero valiente, siempre con mucha valentía. Y de algo, siempre yo dije, siempre de toda experiencia voy a aprender, aunque voy a aprender que no me gusta, que eso no es para mí. Aprendí que eso no es para mí, entonces de ahí aprendí eso y todo es beneficioso para nosotros. Muchísimas gracias, Rose. Espero que alguien, no sé, que alguien le va a llegar. Ay, no, gracias a ti por todo lo bonito, gracias. No, por abrir este espacio para la comunidad, por es el muy tiempo. Importante. Sí, eso es lo que digo. Una pregunta era eso, que como ves nuestra comunidad de latinoamericanos aquí en Londres, pero al hablar de la parte de venezolanos y tal, pues lo has tocado. Sí. Y deberíamos, sí, unirnos más entre todos los latinos. Para eso estamos haciendo esto, para unirnos. Ese es uno de los motivos principales. Y nada, reiterarte las gracias por haber dado tu tiempo, que sé que es muy justo. Bastante. Y haberte cruzado Londres. Y ahorita me toca de regreso. Ahora vamos de vuelta, pero yo también voy. Vale, así que muchísimas gracias, Rose. Gracias a ti, gracias a ti. Mucha felicidad con este proyecto. Gracias. Mucho éxito. Gracias a ti.